Vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Buenos días. Vamos a ver. Conflicto. Conflicto. Vamos a ver. Escritorio. Espero que mi red esté bien porque casi siempre tengo problemas aquí en la casa con la red. Entonces, si dejo de oírme o algo, voy a necesitar que por favor me lo digan. Que me digan si no escuchan o cualquier cosa, por favor. Dame un segundo. Vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Tipos de conflicto. El día de hoy vamos a ver dos cosas aparte dos temas aparte de la revisión de sus avances, que es el trabajo previo al guión. Vamos a comenzar con el tipo de conflicto narrativo. Se los acabo de poner ahí en el chat. Y bueno, antes que nada, para su tranquilidad, porque sé que es una pregunta que traen, la universidad lanzó un comunicado hace unos minutos, hace menos de una hora creo, en el que dice que si tienen ustedes clases después de las 12 o en la noche, en cualquiera de los turnos vespertino o nocturno, las clases se van a llevar a cabo por vía remota, es decir, por ya sea el Nexus o ya sea el Teams. Lo más normal para nosotros en la Academia Alemana es que va a ser por Teams. Entonces, algunas clases como esta, que ya estaban en modalidad no escolarizada, pues vamos a estar transmitiendo los maestros y sus profesores que estaban ahorita en las clases presenciales, van a estar dándoles las clases también por esta vía. Entonces, bueno, nada más para que estén conscientes y sepan eso. Eso aplica exclusivamente por el día de hoy. Nosotros normalmente, cuando ustedes tengan alguna pregunta al respecto, siempre hay que ir a las redes sociales de la universidad para revisar que los anuncios o los comunicados sean verídicos antes que nada. Si nosotros no les hemos publicado nada, pues normalmente es porque la universidad no ha dicho nada, entonces hay que esperar normalmente para ese tipo de cosas. Por eso les estoy comunicando en este momento que hace como media hora lanzó ese comunicado la universidad para que sepan que no se van a tener que trasladar a la escuela, al menos por el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Si tenían algún examen el día de hoy, pues probablemente el profesor lo vaya a poner en línea y si no, lo pospondrá para la siguiente sesión. Si es revisión de proyecto, pues puede ser así como le vamos a hacer el día de hoy, a las revisiones de proyecto, para que lo sepan. Perdón. Bueno, vamos a comenzar entonces. Comparto pantalla. Y regreso aquí donde estaban ustedes. Y vamos a comenzar el día de hoy con la cuestión de lo que es el conflicto narrativo. Cuando nosotros hacemos una historia, ya vimos que partimos de una premisa, ya vimos las partes de la historia que debe de tener, y cuando llegamos a la parte de la estructura dramática, que es la parte que no iban a incluir ustedes en el trabajo previo al guión, hay un apartado, aparte del detonador, que no sé si se acuerdan que el detonador es aquel momento en la historia que nosotros tenemos que crear para atraer la atención del público al principio de la historia y que no le cambie, que no seleccione otra plataforma u otra película u otra serie. Lo que tenemos que hacer también es crear un conflicto importante. El conflicto narrativo es un conflicto que se utiliza, o este tipo de conflictos o desgloses se utilizan normalmente cuando nosotros estamos hablando de una novela o un texto. Sin embargo, para los guiones también aplica y para el teatro.
Por ejemplo, nosotros tenemos tipos de conflictos. Los que normalmente se van a encontrar o que, por ejemplo, ya les debieron de haber platicado cuando estaban en prepa en las clases de literatura, eran estos primeros. Desconozco si ya les platicaron los otros o si ustedes los han visto simple y sencillamente. Pero el caso es que el tradicional es hombre contra naturaleza, quiere decir, apúntenlo por favor porque a ustedes les puede servir en sus notas para cuando estén haciendo historias, para cualquier tipo de cuestión. Puede ser contra animales, puede ser contra, por ejemplo, ahorita que llovió y se inundó, bueno, puede ser contra el clima, contra condiciones, no sé, hubo un terremoto, hubo un tornado, una tormenta, cosas por el estilo. O sea, el protagonista va en contra de la naturaleza en sí o lo que representa la naturaleza. No necesariamente aplica aquí, por ejemplo, las historias de zombies, vampiros y eso no entran aquí. Eso entraría en otro tipo de conflicto, que normalmente sería protagonista contra antagonista, así como cualquier otro ser vivo o cualquier otro muerto viviente o lo que vean ustedes en las diferentes historias. Pero aquí en la parte de la naturaleza casi siempre van con desgracias o desastres naturales. Después viene, entonces, perdón, cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, las fichas de personajes, ahí no tendrían que poner el clima o un animal necesariamente y una ficha muy elaborada en la cuestión psicológica, obviamente. Simplemente vamos a poner, si hay un personaje, habría que mencionarlo. Si es nada más, por ejemplo, unas personas tratando de sobrevivir al fin del mundo y no sé, que hubo una helada o algo así, bueno, ya es, el conflicto es hombre contra naturaleza. Después tenemos aquí protagonista contra antagonista. Recuerden que el antagonista pudiese ser un desdoblamiento de la personalidad del protagonista, es decir, que él mismo se mete el pie o que realmente tenga algún tipo de desdoblamiento de personalidad, estilo esquizofrenia, podríamos decirlo. Y que, o algún tipo, que no es lo mismo, pero podría ser que tuviera algún tipo de sociopatía. Entonces, en este caso, podríamos tener a un personaje que fuera su mismo antagonista, y si no, sería cualquier historia tradicional donde tenemos un protagonista contra antagonista. Ojo, en las historias podemos tener más de un tipo de conflicto. Puede ser que haya una inundación y al mismo tiempo haya una persecución de protagonista contra antagonista en un conflicto. Déjenme ver si hay algún comentario de ustedes mismos aquí, porque veo, no, entonces no son ustedes. Bien, enseguida, protagonista contra Dios o deidad. Cuando hablamos de esto, vamos a estar platicando de que tenemos un protagonista que va a estar luchando contra los dioses, tal cual. Podrían decir ustedes, ay, bueno, es que es conflicto normalmente entre protagonista y antagonista, perdón. Sin embargo, no es así, porque el protagonista contra un dios, estaríamos hablando de un personaje en condiciones humanas normales y un personaje que sí tiene poderes sobrenaturales, ¿ok? Entonces, aquí sí tendríamos una diferencia. Literal, persona sin poderes, persona con poderes y casi siempre un personaje de leyenda, una deidad o algo así. Más de un dios también podría ser. Y bueno, no es como que tal vez no afecta mucho a las historias que ustedes tienen, pero les puede dar ideas también de qué tipo de conflictos, porque a veces pensamos en un protagonista muy interesante que traemos en la cabeza, pero no sabemos qué conflicto ponerle. Entonces aquí podría ser ese tipo de situación. Venimos después al apartado del conflicto moderno. A partir de que, digo, van pasando los siglos, van pasando los problemas sociales, culturales, económicos, etcétera, la gente fue hablando de este tipo de conflictos que son un poco más distintos y que los vamos a ir viendo en la historia. Ojo, no quiere decir que tú no encuentres este tipo de conflictos en literatura griega antigua, por ejemplo, o en historias relacionadas con ello. Por ejemplo, tenemos protagonista contra sociedad. Aquí sería un personaje que va en contra de las reglas o normas sociales, por ejemplo, económicas, sociales, culturales, religiosas, cualquier situación que haga que este personaje se enfrente al qué dirán o a lo que el grueso de la población piensa que es correcto. Aquí podría entrar ese conflicto de hombre contra sociedad. Protagonista contra sí mismo son aquellas historias en las que no tienes que tener un protagonista antagónico, sino que sea él mismo con las condiciones naturales de un personaje neurotípico, es decir, un personaje normal. Un personaje que sea quien no permita su propio avance, pero no que no le pudieses hacer
como dos fichas de personaje, como cuando alguien dice Mr. Hyde y Mr. Jekyll. Aquí, por ejemplo, tendríamos a una persona que simple y sencillamente, no, vamos a suponer una historia en la que un personaje haya perdido la fe en sí mismo, al grado que no importa cuánto tiempo pase, o sea, quiere avanzar, pero como no cree en sí mismo, se vuelve a deprimir, se vuelve a caer, vuelve a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Este es un conflicto protagonista contra sí mismo. Después tenemos protagonista contra ausencia de Dios. Esto podría ser las películas que están relacionadas o las historias relacionadas con historias de vida donde la gente no cree, no tiene ilusión, no tiene esperanza y en realidad siempre está buscando como algo más allá. Algo más allá realmente es creer. Es la ironía, ¿no? Así como es una persona que no cree en Dios, pero al mismo tiempo está buscando como en qué creer, ¿no? Por otra parte, tenemos protagonista contra tecnología, estas historias tipo las series estilo Black Mirror, donde nosotros vamos a ver, y en muchas, muchas series modernas, donde vamos a ver cómo, o películas como tipo Matrix, donde vamos a ver cómo la tecnología impacta en nuestras vidas de manera negativa. De hecho, hay varias, hubo una animación de la familia, no me acuerdo qué, contra el fin del mundo o algo así, o la rebelión de las máquinas, algo así se llamaba. Este, fue muy popular no me acuerdo si, ya dentro de la época de pandemia. Este, el caso es que hay que ir viendo cómo la tecnología afecta nuestras vidas o impacta. Sí saben cuál es el nombre, ¿verdad? Normalmente sí lo saben, pero a mí se me olvidan ya los nombres de tanto. Ándale, muchas gracias. Es ese. La familia Micho contra las máquinas. Thank you. Y luego volvemos aquí y seguimos viendo protagonista contra realidad. Aquí, por ejemplo, también son películas de corte filosófico, es decir, de maneras de ver la vida, de incluso realidades alternas o contextos muy distintos a donde está el personaje, con contextos incluso fantásticos, podría aplicar aquí. Y el último sería protagonista contra el autor. Cuando vemos un conflicto, hay películas en las que vamos a ver a un personaje y que, ojo, no un narrador necesariamente, sino el autor tal cual es un personaje más en la historia. No es común, pero sí suele suceder. Y entonces ahí es donde nosotros vemos ese tipo de historias donde hay un autor haciéndole la vida de cuadros a un personaje o ayudándolo o, o incluso no tiene que ser un autor. Por ejemplo, si alguna vez vieron The Truman Show, vamos a ver una historia que fue un clásico del cine en el que vemos a Jim Carrey, que es este Truman, que su vida es un programa de televisión y él no lo sabe. Entonces le pasan cosas en esta tipo serie que hay y hay gente viéndolo, pero él desde que nació fue creado ahí, entonces la gente lo ve como quien dice por morbo, estilo el Big Brother, hagan de cuenta. Y juegan con ese concepto. Entonces, digo, yo lo he visto ahí y lo vi también en digo, no es últimamente, pero por eso les digo, no hay como muchas historias que me hayan tocado ver en las que realmente metan al autor, porque de hecho hay algo que se llama Deus Ex Machina, que es como de los peores errores que hay en la escritura y en el cine, que es que tu personaje trate de evolucionar en un conflicto, trate de solucionar y evolucionar, y resulta que por arte de magia se resuelve el conflicto del protagonista y tenemos algo caótico, chavos. Ejemplo, imagínate que tu protagonista tiene a su madre enferma, está trabajando y luego de repente, no sé, pierde todo en un incendio, pero logró salvar a su mamá y luego no puede estudiar para un examen y reprobó. O sea, que todo el mundo esté en su contra, todo el hombre contra naturaleza y contra hombre, etcétera, ¿no? Pero que al final este personaje no cree en sí mismo y va logrando recuperar su casa, salvar sus estudios, hacer dinero para que su mamá se recupere. Y al final, de la nada, así como que en alguno de sus conflictos o en su conflicto central, no sé, que fuera creer en sí mismo, alguien llega y le diga, ay, no, es que eres bien buena onda y diga, ay, ya, conflicto solucionado. O sea, que dejen, el chiste es que ustedes permitan que su personaje evolucione por sí mismo, no que le ponga, no que se mete el autor tal cual, pero que meta personajes
y que todo por arte de magia se arregle, porque la vida normalmente no es así. Entonces, pierde mucha credibilidad la historia y pierde profundidad. Es como vamos a hacer la alegoría con esta cuestión, esta metáfora de la mariposa, que si tú le abres ¿cómo se llama el cocoon? No sé, la telita esa donde está, no me acuerdo el nombre, el capullo. Abres el capullo y la dejas salir, en vez de que haga el esfuerzo lo necesita para que las alas se extiendan. Si tú lo abres, ya valió, o sea, esa mariposa nunca va a poder volar. Entonces, hagan de cuenta que es lo mismo en las historias. Si tú al personaje no le permites evolucionar mediante los obstáculos, los retos y lo que tú le vas poniendo y nada más de repente, ahora es bueno. O no sé, imagínate ese personaje que les decía que tenía problemas económicos y que de repente esté luchando y esté a punto de salir adelante por sí mismo y resulta que se topa un bolileto de lotería en el piso y ya se le resolvieron todos sus problemas. Digo, aunque a todos nos gustaría que eso pasara, ya a quien le pueda suceder, la verdad es que las posibilidades son ínfimas casi. Entonces, como son mínimas, no es lo común y le quitaría mucho sabor a la historia porque no dejaste que el personaje evolucionara y eso a la gente no le gusta. Permítame. Es que me vienen alergias en esta época del año. Bueno, y después me falta algo más de ver con ustedes. Ya me acordé. La semana pasada estábamos viendo un sway que les puse, el último sway que les puse. Si se van un poquito más arriba en el chat, podrán ver este sway. Ahorita se los voy a proyectar como quiera. Estoy entrando. Hasta ahorita no se ha cortado la transmisión y mi audio, ¿verdad? Déjenme, les pongo aquí. No, profe, sí se escucha bien. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Es que batallé al principio para conectarme, como que en lo que agarraba y luego el team se quedó así medio trabado. Oigan, aprovecho para decirles que uno de ustedes me mandó por inbox un, un avance, pero ya de su guión, y querían retroalimentación. Levante la mano, ¿quién fue, por favor? Yo asumo que fue de este grupo. A ver, José Gilberto. Ok, Gilberto, voy a empezar con ustedes para darles retroalimentación ahorita que termine la exposición, ¿sale? Muchas gracias. Ok, vamos a aquí, José. No, bueno, ya les puse ahí el link al SUE y déjenme compartir pantalla para empezar. La última parte de la exposición nos habíamos quedado ya habíamos visto las características del héroe y esto era lo último que nos faltaba ver. Arco de personaje. Con este tema ya cierro el primer parcial y por eso la próxima sesión vamos a tener la revisión de nuestro guión y ahorita voy a darles la retroalimentación equipo por equipo de las historias que ustedes subieron en el Nexus, ¿sale? Del trabajo previo al guión. Vamos a ver, paso más importante de la historia. Ok, el arco de personaje, jóvenes, se refiere a no es como un solo momento de pico o clímax donde el personaje es muy valiente o vence a los malos. El arco de personaje se refiere a todo ese vaivén de el personaje, por ejemplo, se encuentra a lo mejor en un punto abajo en la historia y lo va subiendo porque se va sintiendo más fuerte, más preparado y luego llega a dudar otra vez o lo vencen en alguna batalla, pero luego vuelve a pelear. O sea, ese subir y bajar en una historia y de cómo el personaje en la parte de la necesidad se va moviendo hacia arriba o hacia abajo en la historia, arriba o abajo de qué, digamos, de conseguir suponiendo que arriba fuera a conseguir su meta. Entonces, vamos a ir viendo cómo va cambiando esto a través de la historia. Eso le llamamos arco de personaje. Obviamente, el punto más alto del arco del personaje es cuando evoluciona, ¿sí? Por eso viene aquí ya vienen algunos datos. Paso más importante de la historia,
es el desarrollo de un personaje o cambios, como ya les dije, que sufre un personaje a través de la historia. Normalmente no incluye los cambios físicos, normalmente. Si ustedes hablan de están hablando de un superhéroe, pues ahí sí podría ser, porque normalmente cuando algo le sucede es cuando va a adquirir superpoderes. O bien, ojo, por ejemplo, en el caso de Thor, si ustedes ubican en las películas de Marvel, tenemos que al principio no es que no tenga poderes, es simple y sencillamente su evolución, digamos, psicológica y moral, cómo va cambiando de ser una bala perdida, por llamarlo de alguna manera, a alguien más maduro, más consciente. Ahí es donde tenemos esa diferencia. Después, el personaje protagonista busca su destino. El personaje siempre va a estar, si tomamos como referencia estoy pensando en la palabra correcta, el monomito o la travesía del héroe, entonces ese modelo de historia que ya trae prediseñados los 12 pasos del monomito, bueno, ustedes saben que hay una búsqueda de destino y que va a haber varios obstáculos y antagonistas. Entonces, en una historia normalmente, sea o no monomito, nos vamos a encontrar con conflictos pequeños, directos y un conflicto central como los que vimos ahorita y que les compartí. El personaje puede tener más de una necesidad, puede tener más de un deseo y puede tener más de un conflicto. Pero entre más complicada sea la historia, eh, mientras ustedes mantengan buenos puntos argumentales o plot twists, es ideal. Si no, van a tener problemas con captar la atención del público. Después, el cambio del protagonista empieza desde el inicio de la historia. ¿Por qué? Porque normalmente, repito, imagínense, recuerden que este documento viene basado en lo que es el monomito, porque el documento sale del héroe, de esta estructura del héroe. Entonces, si pensamos en eso, es más fácil entender el arco de personaje, que ese arco de personaje no es exclusivo de historias monomíticas o historias de héroes, pero bueno, es el que más se adapta en esta explicación. La evolución está determinada por su relación a su deseo, relación a los demás, que es lo que les digo, o sea, los conflictos que van surgiendo y sus cambios tienen que ver con qué tan lejos o qué tan cerca está de su objetivo. El cambio del protagonista empieza desde el inicio de la historia. Esto tiene que ser cuando, por ejemplo, el héroe sale de su zona de confort, y ahí es donde tiene que empezar a enfrentar sus miedos, a estar solo y a probarse a sí mismo que es capaz. Entre más largo sea el rango de cambio, mejor. O sea, no puede ser que el personaje esté todo el tiempo abajo, 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 abajo y de repente, ¡pum!, ya creyó en sí mismo y es poderoso. Claro que no. O sea, puede tener conflictos. Si ustedes toman como referencia algún personaje que tenga pequeñas batallas, una que otra la gane, algunas las pierde, o tienen un personaje que no todo le puede salir bien, insisto, porque si no pierde fascinación tanto el personaje como la historia. Para esto, insisto, tiene que irle bien de repente y también le tienen que meter conflicto. Puede ser alguien que siempre gane, pero que le batalle. Después tenemos el cambio, puede relacionarse con el cambio moral o las creencias del personaje. También suele suceder esta madurez. Siempre uso aquí el ejemplo que se me hace bien básico de Spider-Man, ¿no? Que era como, no era malo, pero la historia en todos los Spider-Mans que hay, por ejemplo, si nos vamos a los primeritos y que vemos que se muere el tío Ben, sabemos que ese es un momento clave en el que empieza a cuestionarse si es buena persona, qué es lo importante, entender que tiene responsabilidades, ese tipo de cambio. O sea, y no viene al final de la historia, podría decirse al principio / mediación de la historia. Debe haber un autoconocimiento, o sea, el personaje tiene que ser consciente de su cambio en algún momento, sobre todo ya en la parte cercana al clímax, que es donde debe creer en todo su potencial y arriesgarlo todo. Después tenemos esto. ¿Qué tipos de arco de personaje podemos hacer? Chavos, yo ya les di tipos de conflicto, les pueden servir de base para ese tipo de cambios en los personajes, ¿sí? El arco del personaje aquí tendría que ser, por ejemplo, enfrentarse a lo mejor a sus peores miedos, a su egoísmo, pensando en una situación donde hay
O sea, donde el personaje se va a enfrentar a lo que cualquier ser humano nos enfrentaríamos en un desastre natural. A no ser egoísta, tratar de no ser egoísta, a tratar de, o sea, a poner su moral para sobrevivir incluso de quién es más importante o pensando en mujeres, niños, no digo que las mujeres seamos más importantes, simplemente, por ejemplo, en las situaciones tradicionales, ahí les va, un ejemplo. Si esto fuera una historia, y en los desastres naturales, para apoyar lo que acabo de decir, en los desastres naturales o en las situaciones de carencia, vamos a suponer, ¿se acuerdan? Y yo creo que todo el mundo seguimos viviendo, la carencia de agua que hubo. Me acuerdo que nos tocó una vez que no encontrábamos agua en varios lados, fuimos a un lugar y yo traía, me iba acompañando el esposo de mi hermana y su bebé, fuimos a buscar agua y andábamos ahí, salimos, ¿no? Y de repente vemos que acaban de traer y no sé, había 6 garrafones. Llega una señora después de nosotros y se nos queda viendo como que se los van a llevar todos y yo, porque sí te dejaban llevarte, creo que 4, algo así, dijo, pues igual y se llevan, pero no sé, o sea, me acuerdo mucho de esa experiencia porque se quedaba viendo al bebé y veía el agua y veía el bebé y veía el agua y veía el bebé y como que tenía cara de que chihuahua, o sea, o sea, yo creo que a lo mejor en otra situación habría sido más, oye, vamos a negociar, yo me llevo estos, tú estos, no sé, pero veía al bebé, entonces refiriéndonos a eso, en situaciones, por ejemplo, críticas, pues ahí es donde la gente empieza a anteponer de que pues, no es como, o sea, no sé si me explique, o sea, anteponer, pues la jerarquía de valores que cada quien tenga, ¿verdad? Este, entonces, y al final, ¿qué pasó? Pues nada, o sea, nos lo repartimos normales. Llegó otra señora y ya entre todos nos fuimos repartiendo los botes, los garrafones. Pero sí, por ejemplo, en situaciones críticas, a ese tipo de conflictos pueden, o sea, de vida o muerte o de no sé, ¿sí me explico? O sea, y lo interesante es ver por eso les digo que es importante que le pongan una escala moral a los personajes, porque si fuera una historia, ese tipo de cuestiones pesan y nos hacen humanos a la hora de estarlo mirando. O por ejemplo, una cuestión social, las diferencias sociales, ¿no? Por ejemplo, un personaje, estilo la película esta Precious, donde toda la sociedad la maltrata, la hace menos, tiene muchos problemas familiares, tiene problemas en la escuela, o sea, cosas por el estilo. Vamos a ver entonces el cómo ella, de sentir que no vale nada, encuentra su valor como persona y empieza a tratar de tener una estabilidad psicológica, ¿sí? Porque no era mala persona, como para decir, ay, bueno, también moral, no. Entonces, hay que buscar qué tipo de conflicto le vamos a querer poner a nuestro personaje para hacerlo interesante. Aquí, por ejemplo, hay algunas sugerencias de tipos de cambio o tipos de ya no conflictos, sino, bueno, sé qué tipo de conflictos hay, cómo puedo hacer que batalle mi protagonista para evolucionar en relación a su necesidad. Aquí hay varios. De niño a adulto. De niño a adulto quiere decir que no necesariamente que porque crezca ya hay un cambio interesante, porque ahora es más grande el personaje o ya se puede defender o no sé. Aquí se refiere a la madurez, chavos. A una situación que tenga que hacer a alguien crecer, que tenga que hacer a alguien madurar, y ahí es donde el personaje evoluciona. Hay una película que yo amo y siempre recomiendo, por más que sea una película, ¿cómo les diré? Algunos podrán decir, es que es entretenimiento, no es uno de los clásicos, pero me gusta mucho porque explora varios de estos puntos. La de Slumdog Millionaire o ¿Quién quiere ser millonario? O Quiero ser millonario, algo así. Eh, es una película en la India y tiene varios de estos sucesos. Por ejemplo, tiene de los conflictos que vemos aquí, ahí se las dejo de tarea, no es una tarea real, es un decir, ¿no? Si la pueden ver, véanla, está entretenida. Hay conflictos sociales, hay conflictos de persona contra sí misma, hay de persona contra antagonista, eh, incluso, bueno, yo creo que esos son los 3 principales, pero está bien, o sea,
entretenida. Y, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho es que estas evoluciones jóvenes no tienen que ser exclusivas del protagonista. De hecho, vamos viendo la manera en que dos hermanos van evolucionando. Yo la vi pero hace mucho, ya no me acuerdo de casi nada. Bueno, ahí les voy diciendo, ahí, por ejemplo, es una historia en la que dos niños, hay uno que es así como muy idealista, soñador, noble, que se llama Jamal, y el hermano se llama Salim. Y el hermano es como que más, una persona muy pragmática, podríamos decir que individualista, pero es más pragmática que otra cosa. Los dos viven en una situación en la India de extrema pobreza, como mucha gente que está ahí. O sea, no es como que tengan al rico al lado y haya ese tipo de situación, no, es pobreza extrema. Tú ves desde el principio cómo Salim está buscando dinero para sobrevivir y Yamal es más idealista, más soñador y ha de ser como un año más chiquito que su hermano. Entonces, viene una revuelta religiosa y política y ven cómo matan a su mamá en el río donde está lavando y se quedan solos. Entonces, el mayor, que estamos hablando de niños que se ve como que tienen entre 5, 6 años, 7 máximo, o sea, no sean arriba de 7 años, están juntos, en la pobreza extrema, no se ve que tengan más familiares, se ve que viven en la calle y cómo tienen que luchar para sobrevivir. Pero por lo mismo de que eran muy pequeños y en una situación de pobreza extrema, digamos que no se ve necesariamente como que los valores sean los que los guían. De hecho, por ejemplo, Yamal hace las cosas bien por idealismo y Salim hace las cosas por cuidar a su hermano, aunque sean cosas de lo más terribles que ustedes se puedan imaginar. Entonces, y siempre cuidando al hermano, o sea, tiene hay una situación, el evento trágico en la vida es que se les muere la mamá y que tiene que madurar. De hecho, llega en un momento en el que los atrapan unas personas que tratan personas, pero más que prostituirlos a los niños, se ve primero la parte en la que los dejan ciegos, los mutilan y les enseñan a cantar para luego tenerlos de mendigos en las calles. Y entonces se dan cuenta, hasta ahí les voy a contar, de que Salim, por ejemplo, se da cuenta de esto y como él sí se defendió y era más rudo, pues cuando ya le piden que lleve a su hermano, porque a él al parecer lo van a traer así como, pues digamos que controlando a los otros niños por ser más rudo, aunque está chiquito, le dicen que lleva a su hermano y sabe que lo van a dejar ciego. Entonces, ellos se escapan, logra que se escapen y todo, pero a la hora de irse, tener una amiga que a la hora de subirse al tren no la quiere agarrar. Yo creo que esa es una de las escenas así más, hay muchas escenas fuertes ahí, pero digamos más horribles que hay porque se ve donde se suben a un tren para escapar, se sube Yamal, se sube Salim y la niña que se llama Lática, que va ahí corriendo con ellos, que ya se había hecho súper amiga de Yamal, eh, Salim la puede agarrar, le puede agarrar la mano para que se suba al tren, pero no lo hace. Y ahí es, por ejemplo, una situación más que moral, una situación en la que uno puede odiar al niño, porque dices, ¿por qué la dejaste? Y sabes lo que le van a hacer y todo lo demás. Pero tiene mucho que ver con eventos trágicos que les van sucediendo y cómo, mientras uno es idealista y andan juntos para todos lados, hasta que son adolescentes, crecen y hacen muchas cosas, pero, insisto, uno tiene que, uno, o sea, puedes hasta, ahí es donde les digo que humanizas al personaje, que dices, qué maldito, pero al mismo tiempo dices, pues es que él es el mayor y él es el que está cuidando a su hermano, o sea, cuidar dos personas, no sé, o sea, empiezas a pensar así en varias cosas y por eso me gusta esa película, porque te hace pensar, incluso, no justificar, pero está muy, muy bien hecha, como para que te puedas poner del lado de los dos personajes, que a final de cuentas termina siendo su antagonista el muchacho, ¿verdad? Este, termina siendo antagonistas. Entonces podemos tener cambios en los personajes o en nuestros protagonistas donde tengan que madurar. No necesariamente madurar tiene que significar que hagan cosas malas, no me refiero a eso. Pero ahí sí es así como, son escenas así muy fuertes que te dejan pensando. Por ejemplo, también podemos tener protagonistas que a la hora de que dicen, no, pues pierden todo, porque hay un evento trágico y ahora son responsables y al contrario, hacen cosas buenas y logran los objetivos, también puede ser.
o son más rectos por lo mismo, porque han vivido situaciones trágicas o más empáticos. También podemos tener de adulto a líder. De adulto a líder es un personaje que ya simple y sencillamente es parte de una comunidad, pero por alguna situación tiene que guiar a los demás, lo haya pedido o no. Este es lo típico que le pasa a los héroes. Después tenemos a las historias, obviamente. Y en la vida real también puede pasar. Después, de cínico a participante. Este es interesante. Es un personaje que puede ser así como lo que les decía de Thor, como más inmaduro, puede ser más juguetón, o puede ser más tirándole al estereotipo, o puede ser un personaje ácido, o que no quiere participar en nada, pero al final termina siendo parte de alguna revuelta, alguna batalla, de alguna situación en la que tenga que convertirse en héroe. Después tenemos de líder a tirano. Este puede ser un personaje bueno que también por alguna situación termine siendo malo, ¿verdad? Termine más que madurando, porque realmente no sería una madurez, sería, digamos que a lo mejor la avaricia se apodera de él y vamos viendo cómo el corazón de la persona y sus actos pues van cambiando, ¿ok? En lugar de ser un líder que guía a todos por el bien, por el lado del bien, puede ser que los lleve por un lado equivocado. Después tenemos el líder visionario, cambia la manera de ver el mundo y lo crea o divisa otro tipo de futuro. Por ejemplo, aquí tendríamos historias donde también hay historias de emprendedurismo o de creer en sí mismo, historias en las que la gente, historias de idealismo. Y por último, metamorfosis. Esto está bien interesante porque esto sí tendría más que ver con los cambios físicos. O sea, que la evolución del personaje no sea nada más, por ejemplo, como los X-Men. Al personaje le salieron alas y ahora es tipo un ángel. Bueno, esa metamorfosis, ¿cómo lo afecta psicológicamente y cómo lo ayuda a evolucionar o involucionar? Puede ser cualquiera de esas. Paola dice, ya lo vi. No, pensé que me habían puesto ustedes mismos otra cosa, pero a lo mejor es en el chat de alumnos. Muy bien. Entonces, ¿hay más tipos de evoluciones? Sí, sí hay más. Por ejemplo, de rico a pobre y lo que implica, o de pobre a rico, puede ser un personaje de, no sé, de honesto a mentiroso, o sea, pongan valores opuestos y ahí también les ayuda a ver cómo un personaje terminó de un lugar a otro en la perspectiva de la historia. Y eso les puede ayudar a hacer todavía más interesantes sus historias. Por eso cuando les revisaba yo la actividad de Nexus de denme sus premisas para aprobárselas, les decía, hay que hacer cambios. A algunos les puse ahí qué situaciones tenían que cambiar, porque porque de eso depende que tu historia vaya a ser interesante y no nada más suceda lo mismo que hemos visto un millón de veces. O sea, ¿qué va a ser único a tu personaje? Esa evolución. Perfecto. Ahora me voy a Nexus y les pido que vayan a su grupo. Nada más déjenme ver qué grupos son. Son el grupo 1. Ok, en el grupo 1. Déjenme ver si no hay nada pendiente en el foro. Según yo ya no. Um, ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Desconozco, miren, me voy a ir aquí primero. Para ahorita ustedes ya debieron de haber hecho el trabajo previo al guión. No les había puesto ningún comentario, ninguna estrellita. Lo que es el equipo 8 y 2 es correcta la premisa, entonces ahorita voy a revisar ya su trabajo. Les había puesto aquí algunas anotaciones, espero que las hayan visto para que ahorita estas cosas que les puse aquí, estos comentarios, hayan sido corregidos en el, en el archivo que ustedes subieron ahorita a Nexus.
o que debieron de haber subido a Nexus. ¿Vale? Por ejemplo, ellos sí corrigieron, Juan Gerardo. Desconozco si corrigió el equipo 9 y el equipo 4. Equipo 1. Ya estaba bien, ya podían hacerlo. Quien tiene estrellita quiere decir que ya estaba bien. Muy bien. Entonces, estos dos equipos, ahorita que pase con ustedes, lo que es el equipo 9 y equipo 4, vamos a revisar que si hayan hecho esta corrección en su premisa, en su trabajo previo al guión. Y ahora sí vamos a repartir. Apúntense, por favor, y vamos a dar un lapso de 10 minutos entre un equipo y otro para revisión. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo fuera del equipo 0, y pongo el nombre de quien subió Espérame, Ricardo Ponce, nosotros mandamos la premisa tarde. Ok. Pero ¿a qué te refieres? O sea, si está en el Nexus o no. Es que estoy en el Nexus, mira. ¿Y quién la subió? Ricardo Ponce, ¿eres tú? Sí, aquí está. Ya está bien. La de ustedes está bien y la del equipo 2 también. Pues ya está, y está correcta, está bien. Ah, no le sale la estrellita. Hay que darle refresh. Ya está con estrellita. Del equipo 2, ¿qué dije del equipo 2? Déjenme regreso. También está correcta. La subió Milagros Guadalupe Hernández y es correcta, ya tiene estrellita también. Está completa. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les decía, fíjense aquí en el chat en mi pantalla. Dice equipo 0. Imagínense que yo soy el equipo 0. Y voy a poner el nombre de quien, o sea, vamos a suponer, yo soy Alma y mi equipo es Ángel Capetillo, entonces voy a poner, ¿quién subió el archivo de nosotros? Ángel Capetillo, entonces pongo Ángel Capetillo, enter, y le mando, ¿ok? Oh, Alma Calderón. Yo le pondré así, y entonces, después de eso, yo voy a asignar ahorita las horas, porque el que escriba primero es el equipo que voy a revisar primero. Ojo, ojo, ojo. Quien no debe escribir nada es el equipo de Gilberto porque ellos ya me habían mandado algo y había quedado con ellos de revisarlos primero. Entonces, todos los demás pongan así como yo acabo de poner equipo tal, con una persona del equipo que lo haga y el nombre de la persona que subió el archivo. ¿Ok? Así como lo hizo Juan Gerardo. Muy bien, Juan. Vayan poniendo eso y ahorita les voy a decir a qué hora les voy a dar revisión y cómo le vamos a hacer. Por favor, todos vayan poniendo ahí qué onda. Y mientras tanto, yo voy a ir escribiendo equipo 10. Y les voy a ir asignando horas. Lo ponemos todos los equipos, ¿verdad? Así es, todos los equipos tienen que ponerlo porque mientras ustedes escriben eso, yo les estoy copiando en un mensaje y ahorita les voy a poner enfrente la hora para que todos sepan qué onda. Que ya tengo aquí el equipo 10, 3, 7. Los otros equipos, ¿qué onda? Gilberto, ¿dónde estás? ¿Cuál es el equipo tuyo? ¿Y quién lo subió? Equipo 4, profe. Ok, equipo 4. ¿Y quién lo subió? Tenemos al Nexus. Ajá. ¿Qué tarea era para subir, profe? Porque me confundo mucho con eso. En la sección de El Héroe, ahí debieron de haber subido el trabajo previo al guión. Ok, déjalo subo. Perfecto, entonces vas a ser tú, José Gilberto.
Fregoso. Y después tenemos equipo 7 y luego equipo 2, Abigail Romo. Ya extrañaba la lluvia, no sé ustedes. Equipo 6. Equipo 1, Maximiliano Molina. Y equipo 9, Gabriel Ibrahim. Va. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta un equipo. Equipo 5 creo que no teníamos. Y me falta el equipo 4, no, 4, 5, 6, 7. El equipo 8, ¿qué onda? ¿Hay alguien del equipo? Estamos viendo subirlo ahorita. Ah, pero ¿quién es? ¿Quién lo va a subir? Creo que yo entonces. Ricardo Ponce León. Ok, para ponerlos aquí. Equipo 8. Ricardo Ponce de León. Ok. Listo. Voy a decirles las horas a las que les voy a revisar. Ok, José Gilberto Fragoso, 11. 11 AM. Miguel Cuellar. Aguántenme tantito. Les voy a pedir ahorita que se vayan a los canales que abrí y abran ahí una videollamada. Pero ahorita les digo a qué hora. 11:40. 11:50. 12. 12:10. Y 12:20. Ok. Fíjense bien. Ay. Ok, acabo de postear ahí a qué hora le toca a cada equipo. ¿Sí? Ahí ya viene la hora. ¿Qué voy a hacer? Ahorita les voy a pedir que abandonen esta, ¿cómo se llama? Esta llamada. Y se van a ir todos a sus canales de equipo. ¿Cómo o a qué me refiero para que no haya confusión? Se van a ir aquí al grupo. Y por ejemplo, si yo soy del equipo 1, pues me meto al equipo 1. Alguien abre llamada del equipo 1, pónganse de acuerdo quién, y ahí me van a estar esperando. ¿Ok? No tienen que abrir toda la llamada de una vez y dejarla ahí de okis, no necesariamente. Aquí ya les puse a qué hora les toca su revisión. Sin embargo, les pido que estén atentos. Por ejemplo, ahorita a las 11 me voy a ir con el equipo de, pongan atención en esta parte, me voy a ir con el primer equipo, que es el equipo 4, José Gilberto a las 11. Entonces voy a buscar, miren, por ejemplo, aquí. Como le pedí a ellos que no pusieran nada, déjenme le pongo equipo 4, José Gilberto. O sea, el equipo 4 ya prácticamente se debe dirigir allá, a donde les dije, a sus canales. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo voy a ir primero con el equipo 4, yo le voy a dar like. Cuando yo le dé like al equipo 4, el siguiente equipo, que es el equipo 10, tiene que estar pendiente y ya debe estar en llamada porque sabe que sigo de ellos. Entonces, el equipo 3 sabe que estoy todavía ocupada con el otro si tiene like. Pero así es una manera en la que hay que estar pendientes y puedo llegar a la llamada un poquito antes si lo que les revise lo puedo revisar rápido. ¿Sale? Y una vez que veamos eso, que yo los haya revisado, ustedes ya se quedan en el equipo trabajando
en el guión que van a presentar para el siguiente mes. Aprovechen porque tienen 2 horas muy buenas para estar haciendo el guión, porque la clase se acaba a la 1. Ya después de eso, ya lo suben. Y si ahorita mismo lo tuvieran, de una vez les puedo dar su revisión. Una prerevisión, dándoles chance a que corrijan cosas. Sí les dije de la rúbrica que usamos, que está en Nexus, ¿cierto? ¿O no se acuerdan? ¿Con qué rúbrica los voy a revisar? Lo que ya es el guión. Está aquí en recursos de Nexus y se van a ir a donde diga rúbrica primer guión mensual. Es esta, ¿ok? Entonces ahí está, para que sepan. Y ahorita me voy a ir ya con el equipo 4 y así me voy a ir con cada equipo. ¿Ok? Yo les recomiendo que se vayan de una vez a los equipos y vayan redactando el guión, aunque no les haya revisado el trabajo previo, porque si la premisa estaba bien, es difícil que el trabajo previo al guión esté mal, ¿sale? El guión es el que sí tiene y tiene que estar terminado para la siguiente sesión. Ahí sí no se vale, no se vale que no esté subido, así, no se mortifiquen. Y ya. El equipo 5 no se anotó. ¿Dónde está? No lo vi, no lo vi. Ay, perdón, Paola, te brinqué. I'm sorry. Equipo 5. Voy a tener que editar aquí. Ahí discúlpenme, porque el equipo 5 escribió antes que el 8. Equipo 5, Paola Leticia. Ay, no le hice nada. Ahí voy otra vez. Equipo 5, Paola. Ah, bueno. Ya no los muevo, pobrecillos. Perdón. Equipo 5, Paola Leticia Treviño. A las 12:30. Aprovechen ahorita todos el tiempo, ¿sale? Ya me voy con el primer equipo. Nos vemos. Profe, ¿Qué pasó, Juan? nada más tenía una duda. Dígame. Si eh, lo que tenemos que hacer ahorita es pues ya su proyecto, ¿no? Lo de Así la es. rúbrica. Así Ok, es. Lo de la rúbrica, hacer el guión. Hacer el guión ahora sí con la portada y máximo 5 páginas. La portada no cuenta dentro de las 5 páginas. la ¿Sale? portada tiene que máximo 5 páginas. No. Tu guión Ah, en extensiones de 5 páginas. sí, La portada es aparte. ok. La portada que debería de llevar pues los datos de las personas y el nombre de... Mira, ¿tienen el guión ejemplo? Sí. El guión ejemplo trae la portada Ah, ok. después del trabajo. ¿Sí? Lo, lo que va cerca del final, ¿no? Así es. Ok, De hecho, gracias. de nada. Sí, porque en el guión ejemplo editado, guión efecto, ejemplo comentado. Profe, Déjenme lo abro. Dígame. ¿vamos a volver aquí a la clase o ya no? No, no, porque si te Ok. fijas, la revisión es ya ahora sí que personal para cada equipo. Y la portada, bueno, aquí ya no van a volver entonces. Ya después de que los vean su equipo, ya se quedan trabajando en el guión. El guión, yo les había pasado este formato. Esta es la portada para la pregunta de Gilberto. Miren, esto es lo único que debe llevar. Nada de que Universidad Autónoma de Nuevo León, matrículas, nada, 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 nada. ¿Sale? Aquí sí tienen que ir los nombres de las personas. No un nombre, todo el nombre completo de cada uno de los integrantes del equipo hacia abajo. ¿Va? Bueno, ya me voy con el equipo de Gilberto. Vayan a sus sesiones y ahí empiezan a trabajar en el guión mensual. Ya la próxima sesión tenemos revisión de guión y yo creo que avanzo a algún tema porque sí se puede avanzar. Nos vemos, jóvenes. Gracias. Voy a sus equipos. Recuerden estar pendientes